Aleluya, gloria a tu nombre, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, soberano Dios, en esta noche por permitirnos, Señor, una vez más estar en tu presencia, Señor, compartiendo, Señor, esta meditación de la palabra. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amados, el Señor les bendiga. Muy buenas noches una vez más. Estamos aquí en su programa, Una Palabra Viva y Eficaz, donde estaremos una vez más meditando en el mensaje de la palabra del Señor, de acuerdo a lo que el Señor dice allí en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, cuando dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En esta noche vamos a continuar meditando entonces en la palabra del Señor, allí en el libro de Zacarías. Como lo hemos venido meditando durante bastante tiempo, aquí vamos a seguir meditando en esta palabra profética, la palabra del profeta Zacarías, cuando el Señor nos está amonestando acerca también de los últimos tiempos. La palabra profética, mi amado hermano, es una palabra que el Señor dio a través de los santos hombres de Él. Él escogió a algunas personas en el transcurso de la historia de la humanidad para traer su mensaje profético, y ese mensaje profético que el Señor nos trajo a nosotros a través de su palabra se selló en el libro del Apocalipsis con el último profeta que el Señor levantó, que fue el apóstol Johanán, el apóstol Juan. El Señor, a través de su apóstol Johanán, él trajo la palabra profética. El resto, lo que ya nos vienen a nosotros diciendo, podemos nosotros traer alguna palabra de parte de Dios, pero toda palabra que nosotros traemos de parte de Dios tiene que estar basada en su palabra, en la palabra del Dios vivo, en la palabra que nosotros conocemos como la Santa Biblia, que también para el pueblo de Israel termina en el libro de Malaquías, que se conoce como el Tanakh, y nosotros también en el libro del Apocalipsis, de Mateo hasta el Apocalipsis, que conocemos como el Brit Hadashah o el Nuevo Pacto. Entonces, de esta manera, lo que nosotros hacemos es que tomamos toda la palabra de Dios, desde Génesis o Bereshit hasta el libro de Apocalipsis o Revelación, y toda esta palabra la tomamos para nosotros. Es la Torah de Dios, son las instrucciones de Dios, es como Dios nos habla a nosotros a través de su santa palabra. Hoy vamos a seguir meditando en el libro del profeta Zacarías, en el capítulo 10. Capítulo 10 del profeta Zacarías. Vamos a tomar algunos puntos en el día de hoy, lo que podamos ver. El resto lo veremos en el día de mañana. Pero vamos a ir mirando, vamos a ir meditando. Si tú tienes tu Biblia, yo te invito a que tú tomes tu Biblia, la abras en el libro del profeta Zacarías, allí en el Antiguo Testamento o Tanakh, y juntos meditemos en esta palabra del Señor, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Libro del profeta Zacarías, capítulo 10. Quizás tu Biblia traiga un título que dice: Jehová redimirá a su pueblo. Redimir, mi amado hermano, es comprar. El Señor comprará, el Señor adquirirá, el Señor rescatará a su pueblo. ¿Cuál es el pueblo de Elohim? ¿Cuál es el pueblo de Yahweh, de Hashem? El pueblo de Yahweh, de Hashem, de Elohim o de Jehová, como dice nuestra Biblia Reina Valera, es el pueblo de Israel. Escucha bien esto: el pueblo de Israel y la iglesia. La iglesia comprada a precio de sangre en la cruz del Gólgota, a través de la sangre vertida en la cruz del Calvario, el Gólgota, la calavera, allí donde nuestro Señor Jesucristo, Yahshua HaMashiach, derramó toda su sangre para redimir
no solamente al pueblo de Israel, sino para redimir a toda una humanidad que estaba perdida, que estaba dispersa como ovejas sin pastor. Entonces, ya teniendo nosotros claro lo que significa redimir, lo que significa comprar, redimir significa comprar, adquirir o ganar. Esto es lo que nosotros podemos entonces entender. Ahora, el primer punto que yo veo aquí en el capítulo 10 del libro del profeta Zacarías es que el Señor derramará de su gloria en los últimos tiempos. La promesa del Señor es que Él derramaría de su gloria, derramaría de su poder, derramaría de su gloria sobre los redimidos por la sangre del Cordero. ¿Cuáles son los últimos tiempos? Nosotros muchas veces decimos, bueno, los últimos tiempos, nosotros estamos viviendo los últimos tiempos. Y cuando nosotros decimos que estamos viviendo los últimos tiempos, es verdad. Nosotros somos los que estamos viviendo los últimos tiempos. Pero los últimos tiempos, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escuchan, no han comenzado ahora en el año 2000. No comenzaron en el año 2010, ni han comenzado en el año 1900 tal. Los últimos tiempos comenzaron en el momento en que nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, estableció su iglesia. Los últimos tiempos comenzaron con la venida de Hamashiach, de el Mesías prometido. Por eso hoy por hoy el pueblo de Israel, que aún no ha querido aceptar a Yahshua o a Jesús como el Mesías, ellos siguen esperando la venida del Mesías. Hoy por hoy el pueblo de Israel o los judíos dicen, estamos en la era mesiánica. Este es el tiempo de cuando el Mesías vendrá y restaurará todas las cosas. Para el pueblo de Israel, los últimos tiempos hasta ahora están comenzando. Para nosotros, los últimos tiempos comenzaron con la venida de Yahshua como el Mesías príncipe. Estos 2000 años que han pasado, 2000 y tantos años que han pasado desde que nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito que está en el Padre. A partir de ese momento, los últimos tiempos comenzaron. Ahora Dios dice que Él derramaría de su gloria, de su espíritu, de su poder sobre toda carne. Y cuando habla sobre toda carne, no se está refiriendo solamente al pueblo de Israel. Si se estuviera refiriendo solamente al pueblo de Israel, no sería sobre toda carne. El Señor había dicho, yo voy a derramar mi espíritu sobre el pueblo de Israel y voy a glorificarme en el pueblo de Israel y el pueblo de Israel verá mi gloria. El pueblo de Israel, definitivamente, el Señor derramará su espíritu sobre el pueblo de Israel. Lo ha derramado. El pueblo de Israel, los redimidos por la sangre del Cordero, han visto su gloria. El pueblo de los redimidos, pero no solamente el pueblo de Israel, sino que aquellos, toda carne. Cuando habla de toda carne, el Señor está hablando de una humanidad completa. Ahora bien, Él dice, yo voy a derramar mi espíritu sobre toda carne, pero para que esta carne, cuando habla de carne, está hablando de personas de carne y hueso. Dice, para que esta persona sea llena del poder de mi Espíritu Santo, que yo he prometido sobre todo ser humano, necesita una condición. La condición que necesita es ser una persona libre. ¿Libre de qué? Libre del pecado. Libre de la potestad del enemigo, haber sido comprada a precio de sangre, de tal manera que yo quiero decirte una cosa, el Señor vino, derramó su sangre por toda la humanidad. Juan 3:16, el libro del Evangelio de Yohanan dice, porque de tal manera amó Hashem al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay que creer en él. Hay que recibirle. Juan 1:2 dice más, a todos los que le recibieron,
los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Con esto quiero decir que Jesús, Yahshua, derramó su sangre en la cruz del Calvario, y esa sangre derramada en la cruz del Gólgota sigue teniendo la misma validez que tuvo el día del sacrificio del Cordero. Cuando el Señor Jesús se entregó como un Cordero Pascual, esa sangre lavó el pecado de todo aquel que le recibió, y sigue lavando, y sigue fluyendo, y sigue siendo vertida, y esa sangre sigue corriendo como un manantial de vida. Pero solamente yo puedo ser lavado con esa sangre cuando me sumerjo en Él, cuando vengo delante de su presencia y dejo que su sangre preciosa caiga sobre mi vida, y al caer esa sangre sobre mi vida, esa sangre me limpia de todo pecado, y justificado pues por la fe, tengo paz para con Dios nuestro Elohim por medio de nuestro Señor Jesucristo Adonai Yahshua HaMashiach. De esa manera, cuando tú le entregaste tu vida, entonces Él te lavó, Él te compró, Él te redimió. Y cuando te redimió, cuando te compró, entonces el Señor dijo: lo he comprado, lo he redimido, lo he rescatado, ahora es libre, yo le he dado libertad. Entonces yo, dice el Señor, vaciaré, derramaré sobre Él mi Espíritu Santo, derramaré sobre Él mi gloria. Y esa gloria comenzó a derramarse en el mismo momento en que la iglesia primitiva recibió sobre ellos el Espíritu Santo. Cuando el Ruach HaKadosh viene sobre ellos, los llena, entonces reciben poder cuando ha venido sobre ellos el Espíritu Santo, y Dios les da poder para que testifiquen del poder de la gloria de Dios. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Empieza un punto, hay un núcleo. El núcleo de donde debería expandirse el mensaje del Evangelio empieza en Jerusalén, en el ombligo de la tierra. Ahí nace la iglesia redimida por la sangre del Cordero, y esa iglesia empieza a crecer, empieza a expandirse, de tal manera que esa iglesia llena la tierra con la gloria de Yahweh. Por eso dice que la Biblia que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. El versículo 1 del capítulo 10 de Zacarías dice de la siguiente manera: pedid a Yahweh, pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. ¿Qué es lo que nos pide el Señor? Que le pidamos a Él. ¿Qué quiere que el Señor? Que le pidamos lluvia. ¿Cuál es la lluvia que el Señor quiere derramar sobre nosotros? La lluvia que el Señor quiere derramar sobre nosotros, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, no es una lluvia física. Es una lluvia espiritual, es agua que brota de lo alto, manantiales en el desierto, es un agua que brota delante de nosotros como ríos de agua viva cuando el Espíritu Santo de Dios viene sobre nuestras vidas. De tal manera que nosotros debemos pedir al Señor lluvia. ¿Qué hace la lluvia? Refresca. ¿Qué hace la lluvia? Da vida. ¿Qué hace la lluvia? Hace germinar en nosotros el poder de la palabra de Dios, hace germinar en nosotros el poder de la salvación, hace germinar en nosotros el poder de su gloria. Y cuando ese Espíritu Santo desciende sobre nosotros como lluvia de agua viva, entonces nosotros empezamos a ser llenos de la gloria de Adonai. Somos llenos de la gloria de Dios. Por eso el apóstol Pedro, cuando está predicando el mensaje
mensaje de la palabra. Quizás ustedes se acuerdan allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, dice la Biblia que en la iglesia, en la Keila del Señor, los que fueron redimidos por la sangre del Cordero, aquellas primicias, aquellos primeros frutos, estaban reunidos en un aposento alto en el día del Pentecostés. El día del Pentecostés o el día de Shavuot es el día de la cosecha, el día de las primicias. Allí estaba reunida la primicia, las primicias del Señor, y estaban allí en el aposento alto clamándole al Señor en un número de aproximadamente de 120 personas que enviara su Espíritu Santo sobre ellos. Y es interesante que el Señor escoge el día de Shavuot o el día del Pentecostés para contestar su promesa, para hacer clara su promesa. Allí, en ese momento, que son los postreros tiempos, donde comienzan los postreros tiempos, es cuando el Señor empieza a derramar su gloria. Nosotros estamos viviendo el final de los postreros tiempos. Pero el principio de los postreros tiempos, recuerda que comenzó en la iglesia que Yahshua HaMashiach fundó. Cuando el Señor Jesucristo nació en un pesebre, allí en la ciudad de Belén de Judá, allí comenzaron los últimos tiempos. Y esta promesa del Señor era que en los últimos tiempos, dice el apóstol Pedro, allí Cefas dice, en Hechos capítulo 2, versículo 16 al 18, dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Joel dice: y en los postreros días, dice Elohim, dice Hashem, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Qué había pasado? ¿Qué pasó en el día de Shavuot, en el día del Pentecostés, allí en la ciudad de Jerusalén? Viene el Espíritu Santo de Dios. Viene el poder de la gloria de Dios, desciende sobre los 120. Hay un temblor, un terremoto, como un terremoto, un temblor muy fuerte, y desciende el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego, como sucedió en el monte Sinaí, como sucedió en el monte Horeb, allí en el desierto. El Señor desciende con poder, y allí descendió, y inmediatamente aquellas personas que fueron llenas del Espíritu Santo de Dios empezaron a profetizar. Hoy por hoy muchas personas dicen: bueno, viene el Espíritu Santo de Dios, y entonces empiezan a tumbar la gente en el suelo, la gente empieza a revolcarse como serpientes, la gente empieza a reírse como hienas, la gente empieza a burlarse de la gloria de Dios, y dicen que están borrachos del Espíritu Santo, que están ebrios del Espíritu Santo. Eso era lo que estaba pasando en la iglesia primitiva, en el comienzo de los postreros tiempos. La gente, los burladores, como hoy en día sucede, los miraban y decían: están ebrios, están borrachos. Y Pedro tiene que decir: no, mi amado hermano, no, mis amados amigos, ellos no están borrachos, no están ebrios, ellos no se están revolcando en el suelo como serpientes, no se están riendo como hienas, ellos están siendo llenos de la gloria del Espíritu Santo, ellos son llenos de la gloria del Espíritu Santo, y ahora están profetizando. ¿Qué profetizaban? Resulta que viene el pueblo de Israel, los judíos que se habían congregado en Jerusalén en la fiesta de Shavuot, habían venido de diferentes regiones donde vivían, medos, parsas, de Capadocia, de diferentes partes, y vienen. Recordemos bien, mi amado hermano, que en el tiempo de la iglesia primitiva, en el tiempo del Imperio Romano, el lenguaje que todo el mundo hablaba, el idioma que todo el mundo hablaba, no era el hebreo.
Solamente un grupo reducido de judíos hablaban hebreo, otros hablaban, pero el idioma oficial era el griego, pero los que hablaban el griego tenían otro idioma que hablaban los de Capadocia, los de Media, los de Persia, los de diferentes partes que habían llegado allí de Macedonia, hablaban el lenguaje de la tierra donde habían crecido. Pero cuando llegan allí, en el día del Pentecostés, en el día de Shavuot, empezaron a escuchar que esta gente hablaba las maravillas de Elohim, las maravillas de Dios, la gloria de Dios, hablaban la palabra de Dios, y la gente que venía a otros países decía, ¿cómo es posible que esta gente esté hablando en mi idioma? Si estos son galileos, ¿cómo es posible que hablen nuestro idioma? Los que no conocían, los que no entendían, como muchas veces decían, están borrachos. Pero la Biblia dice que los borrachos no eran el reino de los cielos. Esta gente no estaba ebria, estaba más sobria que cualquier otro. ¿Y qué era lo que profetizaban? La palabra. Profetizaban la palabra de Dios. Estaban hablando el Tanakh, estaban hablando de la Torá, estaban hablando desde Génesis a Malaquías, estaban hablando la palabra de Dios, estaban diciendo las maravillas de Dios en diferentes idiomas. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo no se cae de espaldas. Una persona llena del Espíritu Santo no se revuelca como una serpiente. Una persona llena del Espíritu Santo no se ríe como una hiena ni se burla del poder de Dios. Una persona llena del Espíritu Santo de Dios profetiza. Y cuando profetiza, profetiza la palabra escrita de Elohim. Eso es lo que hace. Habla lo que la palabra de Dios dice. De tal manera que la palabra llega, sale con poder de la boca de esta persona. Llega al corazón del oyente y lo convence del poder de Dios. Eso era lo que estaba haciendo la iglesia primitiva. Allí comenzaron los postreros tiempos. Allí el Señor empezó a derramar de su Espíritu. Y el Espíritu de Dios se seguirá derramando hasta el día en que el Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, venga a levantar su iglesia. Se profetizará, se debe seguir profetizando. Bien que en este tiempo se levantarán burladores, bien lo dice la palabra, eso lo iremos mirando más adelante. Burladores de la palabra, falsos profetas, falsos maestros, que hablarán cosas de su propio corazón y no de la palabra de Dios. Y muchos se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, a espíritus de demonios, creyendo que es el poder de Dios, como lo hacía Simón el Mago. Simón el Mago predicaba, hacía creer a la gente que lo veía, que lo que él hacía era poder al poder de Dios, hasta que vino un hombre, hasta que vino Felipe, escuchó el mensaje, se convirtió, y luego vino Pedro y lo desenmascaró para que él realmente que transformara, que cambiara su vieja manera de vivir y pudiera ser verdaderamente libre. Ahora bien, entonces entendemos que el Señor, lo primero que nos habla el Señor es que el Señor derramará de su gloria, de su Espíritu Santo en los últimos tiempos. Recuerda, nosotros no estamos viviendo, estamos en los últimos tiempos, pero los últimos tiempos comenzaron allí en el tiempo que nuestro Señor Jesucristo vino en los días de su carne. Nosotros estamos viviendo el final de los últimos tiempos y somos bienaventurados y santos, y ahora debemos andar en santidad, porque también como somos bienaventurados y santos, también estamos en días peligrosos, cuando se levantarán falsos profetas y falsos cristos, falsos apóstoles, mentirosos, apóstoles del enemigo, falsos apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo número uno es que el Señor derramaría de su gloria en los últimos tiempos, y esto lo estamos viendo. Número dos, la idolatría es mentira y vano consuelo. Escúchame esto, la idolatría es mentira y vano consuelo.
Dice el versículo 2, porque los terafines, los ídolos, los terafines son los ídolos, han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira. Han hablado sueños vanos y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufren porque no tienen pastor. La idolatría, mi amado hermano, mi amada hermana, es mentira y vano consuelo. Aquí el Señor, hablando a través del profeta Zacarías, le dice que los terafines han dado vano oráculo. Cuando nosotros vamos, a nosotros nos han enseñado durante muchos años, muchas personas que crecieron en la religión tradicional han ido a buscar en los ídolos, en las imágenes, una respuesta. ¿Y qué pasa? Hoy por hoy, pues nos hablan de imágenes que aparecieron, de vírgenes que aparecieron por aquí, de los santos no sé qué, del sí sé cuándo, y la iglesia tradicional, la iglesia idólatra que ha llenado el cristianismo de idolatría. Esa iglesia le dice, mire, aquí está San fulano para que este fulano le dé a usted respuesta a su necesidad. Y la gente va buscando en los ídolos, en las imágenes, una respuesta. Y esto dice la palabra del Señor, que han dado vano oráculo. Es mentira todo lo que nos han enseñado. De tal manera que hoy por hoy, el pueblo de Israel, los judíos dicen, miren, los cristianos son unos idólatras. Los cristianos adoran un Dios que está en una imagen. Los cristianos son unos idólatras. ¿Por qué creen los judíos que los cristianos son idólatras? Porque la imagen que tiene el pueblo de Israel del cristianismo es la imagen de la iglesia católica apostólica romana, que es una iglesia llena de ídolos, de imágenes. Cuando tú vas a Jerusalén, tú vas a encontrar iglesias ortodoxas, iglesias católicas o iglesias armenias, iglesias de diferentes partes, y que son todas llenas de ídolos. Y eso es lo que tiene el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, el pueblo judío que está allí, está viendo, esa es la imagen del cristianismo. Por eso ellos dicen, no, el cristianismo es mentira, el cristianismo es falso, el cristianismo intentó matarnos a nosotros, acabar con nosotros. ¿Pero por qué razón? Porque ellos tienen una imagen tergiversada del cristianismo. El verdadero cristiano, el verdadero mesiánico, el verdadero seguidor del Hamashiach es una persona que no puede poner su mirada en las imágenes. Tiene que poner la mirada en el Dios vivo, en el Elohim de Israel, el mismo ayer, el mismo hoy, el mismo por siempre. Ese Elohim que dice que es uno solo, como lo dice allí en la palabra de Dios en la Torah, cuando dice Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Cuando quiere decir, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor nuestro Dios uno es. Y nosotros los cristianos, los mesiánicos, los comprados por la sangre del Cordero, sabemos que Dios es uno solo y que no habita en imágenes por manos de hombre, que se manifestó en la persona del Padre, en la persona del Hijo y en la persona del Espíritu Santo. Definitivamente sí, porque la Torah lo enseña, la palabra lo enseña y yo lo recibo. Pero que es un solo Dios, es un solo Dios. Ahora, entonces, cuando tú estás poniendo tu mirada en las imágenes, cuando estás poniendo tu mirada en el hombre, escucha esto, tu mirada en el hombre, estás poniendo tu mirada en la vanidad y la mentira. Es un vano mentira y vano consuelo. ¿Por qué? Porque mi mirada se centró en el hombre. Ahora mi mirada se centra en la persona que predica el mensaje en una iglesia. Ahora mi mirada se centra en un apóstol, que no sé de dónde salió el apostolado moderno. Se centra en un profeta, pero no se centra en la persona de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. De tal manera que escuchamos primero
el poner la mirada en la idolatría. Y segundo, el escuchar al hombre con su mensaje de mentira diciendo soñé, soñé y Dios no les ha hablado. Pero ¿qué dice 1 Corintios capítulo 10 versículos 19 y 20? Dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, escucha esto, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Los gentiles, mi amado hermano, los gentiles, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, no son solamente aquellos que no son del pueblo de Israel. El pueblo de Israel llama gentil a aquellas personas que son paganas, que son idólatras y que no conocen al Dios de la Biblia. Nosotros, cuando no conocíamos al Dios de la Biblia, al Elohim de la Biblia, al Rey de Reyes, al Creador de todas las cosas, nosotros éramos gentiles. Pero en el momento en que tú le entregaste tu vida a nuestro Señor Jesucristo, si lo has hecho, o en el momento en que yo le entrego mi vida al Señor Jesucristo, a Adonai Yeshua Mashiach, paso de ser gentil a ser hecho hijo de Dios. Paso a ser parte del pueblo de Dios, herencia adquirida por Elohim, por Dios. Entonces, cuando nosotros, yo quiero decirte una cosa, yo voy a terminar con esto, luego seguiremos mañana, esto es solamente en estos 2 puntos. Número uno, cuando el Señor derrama de su espíritu sobre una persona para que tú puedas conocer si una persona está llena del poder de Dios, el Señor Jesús, Yeshua Mashiach, lo dice claramente: por sus frutos los conoceréis. ¿Qué están dando de fruto? ¿Están profetizando la palabra de Dios nuestro Elohim? ¿Están predicando el mensaje del evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo desde Génesis hasta Apocalipsis? ¿Están hablando la palabra de Dios? ¿O están utilizando la palabra de Dios? Ojo a esto, ¿están utilizando la palabra de Dios para predicar su propio mensaje? Yo puedo leer un texto de la Biblia y yo puedo predicar mi propio mensaje. Por eso la Biblia dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, porque no conocen la palabra. Hoy por hoy muchísimos llamados cristianos son ignorantes bíblicos. No conocen la palabra, no la leen, no la escudriñan, no la meditan. Y entonces viene una persona con un título y lo aleja de la perfecta voluntad de Dios. Por lo tanto, nosotros necesitamos conocer la palabra de Dios. Saber que lo que la persona está enseñando, predicando, lo que está trayendo a nosotros el mensaje de la palabra de Dios y no su propio mensaje. Número 2. ¿En quién he puesto yo mi confianza? ¿Está puesta mi confianza en una imagen, en un ídolo, en un santo, como llaman, en una virgen? ¿En quién he puesto mi confianza? ¿La he puesto en un hombre? La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Lo que los gentiles le ofrecen a las imágenes, a los demonios ofrecen y no a Dios. Cuando tú le oras, si tú lo haces, te llamo al arrepentimiento. Cuando tú le oras a una imagen, le estás orando a un demonio y no a Dios. Porque Dios es espíritu. Y los que le adoran, es necesario que le adoran en espíritu y en verdad. Mi pregunta es en este momento, ¿cómo está tu vida delante de Dios? ¿Estás tú andando en comunión con Dios? ¿Has sido tú lavado con la sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario? Ahora eres tú una persona comprada a precio de sangre y estás andando conforme a la voluntad de Dios. Si el Señor viniera a pedir tu vida en esta noche, ¿a dónde vas a pasar la eternidad? Eso solamente lo sabes tú.
Y si tú en este momento me dices, hermano, yo no sé a dónde voy a pasar la eternidad, nadie sabe, quiero decirte que sí podemos saber. Si tú no sabes a dónde vas a pasar la eternidad, necesitas tener un encuentro personal con Cristo, con Hamashiach. Entregarle tu vida y pedirle que Él entre en tu corazón. Para que de esa manera tú puedas tener la certeza que si el Señor viniera a pedir tu alma en esta noche, tú irías a la presencia del Señor a vivir con Él eternamente y para siempre. Sin Él, la única sentencia es: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Con Él es: venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo está tu vida? Si aún tú no le has entregado tu vida al Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, este es el momento, este es el día aceptable, la hora de salvación, el momento para que tú le entregues tu vida al Señor. Le pides que entre en tu corazón y cambie tu corazón, tu vida. No necesitas decir: es que no estoy preparado. Ninguno de nosotros está preparado. Tú no podrás cambiar por tu propia voluntad, solamente por la voluntad del Señor. Cuando le entregas tu vida al Señor, deja que Él hará el resto. Y se encomienda al Señor tu camino y Él enderezará tu vereda. Si tú quieres recibirlo en tu corazón, si no lo has hecho, y lo quieres recibir, yo te invito a que hagas una oración de fe en esta noche conmigo, como la que te voy a proponer. Simplemente dile en este momento: Señor Jesús, vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi vida, lava mi pecado, borra mis rebeliones y escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios, en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús de Nazaret, Adonai Yeshua Mashiach, te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor ya está en tu corazón y el Señor ha cambiado tu vida. Tres sugerencias o tres cosas que quiero dejarte que debes hacer, que te invito a que hagas es: número 1, habla con Dios en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Él como se habla con un amigo. Ten la certeza que Dios está al lado tuyo, te está escuchando y te va a responder. Número 2, empieza a escudriñar la Biblia, a leer la palabra de Dios. Comienza en el Evangelio de Juan, en el Nuevo Testamento, y pide al Señor en oración que a través de su Espíritu Santo te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Él, agradable y perfecta para tu vida. Si no tienes una Biblia, te invito a que vayas a la librería cristiana más cerca a tu casa y compres una, o en las sociedades bíblicas de tu ciudad. Número 3, empieza a congregarte. Busca un lugar donde se predique el mensaje del Evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte y quieres saber un lugar cerca de tu casa o en la ciudad donde tú vives, házmelo saber, que si está en mis manos, con mucho gusto, buscaremos un lugar en tu ciudad donde se predique el mensaje completo del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo. Con eso terminamos. Le damos gracias al Señor. Gracias por acompañarnos. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús, Adonai Yeshua HaMashiach. Y será hasta mañana, si el Señor así lo permite. Bendiciones para todos y gracias por acompañarnos.